Bueno, un poco esto de ustedes arrancaron en pandemia y demás, lo que a mí me interesaba saber de ese momento fue cómo, cuando ustedes tienen una inquietud de, bueno, cómo si se conocen mujeres en la ciencia, ¿ustedes tenían idea, conocían o realmente era algo que a ustedes también les faltaba conocer mujeres que estén relacionadas en la ciencia y que tengan, digamos, un valor importante? No, no, de hecho nosotras, digamos, el proyecto empezó justamente por más por una inquietud personal nuestra que por una cuestión como social. Después fue tomando como otros matices, pero no, inicialmente surgió justamente como primero como una toma de conciencia, ¿no? Personal, de que no conocíamos mujeres científicas argentinas especialmente, conocíamos muy pocas a nivel internacional y casi casi ningún nombre de mujeres científicas argentinas, ni del pasado ni contemporáneas. Y en realidad empezó así, digamos, el proyecto empezó como un listado, siempre lo contamos, ¿no? Como un listado de Excel con nombres y con links de Wikipedia, de artículos periodísticos, que, digamos, que empezamos a buscar y a encontrar como nombres, pero lo primero fue esta inquietud de, che, ¿quiénes son? Sobre todo cada una en su disciplina nos pasó, ¿no? Porque como además venimos de diferentes lugares del conocimiento y de la ciencia, cada una empezó como a investigar en su propia disciplina y a darse cuenta, sobre todo a darnos cuenta todas, de que en todas nuestras carreras universitarias, en toda nuestra formación académica en general, habíamos tenido muy poca información sobre esas mujeres, ¿no? Entonces, siempre la bibliografía era de autores varones, sobre autores sobre varones, los sobre científicos varones, ¿no? Estaban como muy invisibilizadas las mujeres en la historia de la ciencia y la tecnología en el país. Es algo que sucede en todo el mundo, ¿no? No es un caso aislado, pero bueno, nosotros decidimos enfocarnos en esto porque somos de acá, justamente. Sí, quería también preguntarte, ¿cómo fue ese momento en no quedarse solamente en una cuenta de Twitter y poder difundir, digamos, el trabajo que hacen muchas mujeres, sino el hecho de, bueno, poder plasmarlo en un libro? ¿Qué significó para ustedes eso? ¿Y cómo fue la selección de las 25 historias que llegaron a ese libro? O sea, ¿cómo fue esa discusión interna para poder elegirlas? Bueno, en realidad, digamos, el libro estaba un poco casi desde el inicio del proyecto, porque una vez que empezamos a contar estas historias, de que nos dimos cuenta de que había como un material muy interesante y sobre todo muy poco conocido, casi naturalmente surgió como esta idea bueno, por un lado de contar las historias en redes y por el otro de editar un libro. También porque el libro era una manera de capitalizar, digamos, de hacer que el proyecto fuera de alguna manera sustentable económicamente también, que nos permitiera por ejemplo, no solo tener nosotros algún tipo de retribución por el tiempo que le dedicábamos al proyecto, sino también incluso convocar a otras personas a que participaran, a que escribieran colaboraciones. Teníamos desde el principio la intención de que todo trabajo fuera retribuido, aunque fuera, digamos, aunque no, obviamente no podamos pagar enormes sueldos porque no es un proyecto millonario ni muchísimo menos, pero sí queríamos como sustentarlo de alguna manera, y sobre todo para que fuera justamente, ¿no? Para que fuera sostenible en el tiempo. Así que el libro, y también el libro tenía una pata que para nosotros era importante, sobre todo en ese momento cuando empezamos a pensarlo, que fue en plena pandemia, que tenía que ver con donar una parte de las ganancias por las ventas a asociaciones de base, ¿no? Asociaciones de trabajo social, sobre todo, ¿no? Muchas veces nos preguntan por qué, bueno, ¿por qué no donamos a una asociación que trabaje en el tema de mujeres en ciencia o de género en ciencia? Y la verdad es que nosotras en el momento en el que lo hicimos estábamos viendo una situación social muy difícil en la que pensamos que había muchísimas personas que realmente necesitaban mucha ayuda, entonces decidimos, bueno, como intervenir en lo simbólico, digamos, en la difusión del conocimiento de estas mujeres en ciencia y en lo económico ayudando a organizaciones de base, ¿no? A la Poderosa, a la Asociación Civil de Isaura Arancibia, al Bachillerato Trans Muchacelis, digamos, son algunas de las organizaciones con las que trabajamos. Entonces tenía como estas dos patas, ¿no? Por un lado, convertir esto que hacíamos en algo, digamos, rentable, no porque tuviéramos ninguna idea de hacernos millonarias, lejos de eso, pero bueno, sí para que esto se pudiera convertir en algo, en un proyecto con alguna perspectiva de futuro.
Y en cuanto a la selección, bueno, fue una, fue una lucha, digamos. La verdad que teníamos muchísimas historias. Sobre todo una vez que empezamos a trabajar en redes, además de que nosotras habíamos generado muchas historias, nos empezaron a llegar muchas historias, ¿no? Nosotros empezamos a convocar a la comunidad también a que nos contara historias. Los martes de científicas son una movida que que hicimos durante un tiempo en Twitter, en la que justamente convocábamos, ¿no? A que nos contara. Entonces así también conocimos a muchas científicas. Por otra parte, el formulario, que es como, digamos, ese Excel inicial que teníamos con un listado de científicas, que primero eran 10, después 20, después 50, se convirtió en un listado de como 500 científicas que está disponible en nuestra web, que es totalmente accesible y en el que además todas las personas pueden proponer nombres de científicas que conozcan. Con lo cual, bueno, seleccionar de ahí 25 historias obviamente era muy difícil. Básicamente tuvimos varios criterios, digamos, y obviamente muchas discusiones, pero algunos de los criterios tienen que ver, uno principal que atraviesa todo el libro, pero también todo el proyecto, tiene que ver con la diversidad. Nos interesa mucho contar a la ciencia en toda su riqueza, en toda su diversidad, contar que las personas que hacen ciencia son muy diversas, contar que la ciencia se hace de maneras diversas, que no hay una sola manera de hacer ciencia, que la ciencia no es solo una persona en un laboratorio con una bata blanca, con tubos de ensayo, con líquidos de colores. Es que ese es un recorte muy estereotipado, ¿no? De la imagen de la persona que hace ciencia, que creemos que no identifica para nada a la gran mayoría de las personas que hacen ciencia. La ciencia se hace en laboratorio, en territorio, se hace en equipo la mayor parte de las veces. Es muy raro una persona en ciencia trabajando realmente sola. Obviamente la hacen mujeres, varones, personas trans, personas de género no binario. Se hace en colaboración, se hace de manera transdisciplinaria, ¿no? Sobre el tema de las disciplinas también nos parecía muy importante contar historias de no solo las disciplinas como tradicionales en las que se piensa, que son las exactas y naturales, sino ciencias sociales. Contamos la historia en el libro de una persona que investiga en arquitectura, que es como algo diferente, ¿no? Entonces también entender que la ciencia, el conocimiento y la tecnología abarcan un rango muy amplio de disciplinas y que muchas personas que tradicionalmente tal vez no se consideran investigadoras, bueno, lo son porque investigan, porque trabajan en investigación. Lo mismo, ¿no? Con la diversidad, bueno, geográfica. Me parecía súper importante contar historias que no fueran solo de la ciudad de Buenos Aires o de las grandes ciudades del país, historias que transcurrieran en lugares más alejados. Bueno, digamos, nos interesaba esto, ¿no? Entonces, cada historia, lo que intentamos fue que cada historia contara alguna partecita de esto, ¿no? Hay historias más centradas en algún aspecto que tiene que ver con esta cuestión, con la diversidad de género, la diversidad geográfica, o por ejemplo hay historias de personajes descendientes de pueblos originarios, hay historias, bueno, también algunas de las historias tenían que ver con momentos del país que nos interesaba contar, entonces hay historias relacionadas con la noche de los bastones largos, con la dictadura, con el exilio, con la ida de científicos también de científicos y científicas durante la década del 90, con la vuelta de algunos científicos y esas científicas. Entonces cada historia, digamos, es como un poco un rompecabezas en el cual cada historia es una pieza y cuenta una parte, ¿no? de la gran historia de la ciencia y la tecnología en el país. Y eso nos interesaba, que no fueran todas historias similares. Y también que no fueran todas historias de éxito, ¿no? Eso también nos parecía importante, que no fueran todas historias de la científica que hizo un descubrimiento espectacular y casi ganó el Nobel. Hay una historia así, pero también hay historias de científicas que trabajan día a día y que se hacen, tal vez no tienen un hito descollante en su carrera, pero trabajan en territorio, o en campo, o en hospitales, o haciendo cosas para mejorar la calidad de vida de la población, y también nos parece importante contar eso, ¿no? Porque si no la ciencia siempre se reduce como a grandes descubrimientos o a hitos que es como que surgen de la nada. Y la ciencia es como es otra cosa, es un entramado, es un trabajo, ¿no? Nos interesa contar esas historias, las historias de la gente que realmente está ahí, ¿no? En Sí. la trinchera de la ciencia. Sí, y hay algo, bueno, de esto que vos venís hablando, que es esto de la diversidad, bueno, que también lo nombran ustedes en su página. ¿Qué es lo que ven ustedes que aporta generar o abrir un poco más el campo, el juego a otras diversidades?
y mismo también en este Excel que vos me decís que ya se amplió, que a ustedes imagino que siempre le deben llegar nuevos nombres y demás. ¿Hay algún lugar en donde les cuesta más, alguna disciplina que les cueste poder encontrar, o algún lugar dentro de Argentina, algún país, alguna provincia, perdón, que capaz cueste poder encontrar a alguien? Te contesto de atrás para adelante. No, por suerte no nos ha costado en general, digamos, en algunos casos hemos tenido que buscar un poco más, pero siempre nos pasa, y de hecho nos pasa al contrario, nos pasa que es como, es como si levantáramos una piedra y aparecieran, brotaran historias por todas partes. O sea, es como al contrario, la sensación es como si hubiera un montón de historias que están esperando ser contadas, ¿no? Y que nadie contó por algún motivo que no sabemos cuál es muy bien. Pero apenas, o sea, como que es muy raro eso, porque cuando hacemos una búsqueda, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando damos entrevistas para alguna radio local o para algún medio de algún lugar, yo en general, digo yo porque muchas veces doy yo las entrevistas, busco, ¿no? Hago una mini investigación, digo, bueno, a ver en este lugar qué significa, de quién les puedo hablar que sea cercana. Y siempre en todos lados, en todos los lugares del país hay mujeres trabajando en ciencia y tecnología. Muchas veces incluso las mismas personas, ¿no?, que hacen la entrevista no la conocen, o dicen, uy, bueno, vamos a investigar, y te digo, pero está ahí, ¿no? Está en esa misma ciudad, está trabajando en... Y muchas veces tiene mucha riqueza eso, porque las personas que están trabajando en territorio, bueno, están obviamente vinculadas con problemáticas locales, que pueden ser desde cuestiones ambientales, cuestiones alimentarias, cuestiones lingüísticas, ¿no? Hay como mucha riqueza. Y sobre qué aporta la diversidad, bueno, un poco eso, aporta riqueza, o sea, la diversidad aporta otras miradas, ¿no? Si siempre decimos o sea, el gran problema de pensar que la ciencia la hace solo un hombre blanco, heterosexual, cis, en un laboratorio de una manera determinada, es que eso nos achica muchísimo el universo de posibilidades. Nos achica por digo, en dos sentidos. Nos achica, por un lado, las preguntas que esa persona se puede hacer, porque esa persona tiene determinados problemas, pero no tiene otros, y no conoce otras vivencias. Y hay muchas preguntas que se puede hacer una mujer, que se puede hacer una persona trans, que se puede hacer una persona descendiente de pueblos originarios, o afrodescendiente, o con otros conocimientos, o con otro, ¿no? o con otra formación cultural incluso. Entonces, por un lado, nos achica como el universo de lo que podemos conocer, porque si la ciencia la hace solo un tipo de persona, siempre va a investigar los mismos temas. Y por otro lado, nos achica la representación, ¿no? Si siempre vemos que la ciencia justamente la hacen ese tipo de personas, bueno, todas las personas que no somos como esa persona, ya nos sentimos como nos autoexcluimos de la posibilidad de hacer ciencia. Un poco, bueno, esto es un poco, ¿no? Se ven muchos estudios este tema, ¿no? De cómo la representación de las personas que hacen ciencia incide fuertemente en la elección vocacional, en la elección de carreras, sobre todo en niños y adolescentes, jóvenes que están eligiendo carrera, ¿no? Si les mostrás siempre imágenes de varones, digamos, estereotipados, muchas menos mujeres eligen dedicarse a esas carreras porque sienten que simplemente no son para ellas. En cambio, si les mostrás diversidad y mostrás esto, ¿no? Como todas las posibilidades que hay en la ciencia y que hay mujeres trabajando en ciencia, ya se abre un universo de posibilidades para muchas personas. Y eso retroalimenta, ¿no? Eso enriquece la ciencia porque la diversidad hace que nos podamos hacer más preguntas. Así que un poco esa es la apuesta. Sí, y quería ir un poquito también por ahí. Sacaron el libro y demás, y también sacaron una parte para los chicos, para chicas. ¿Cómo fue ese feedback con las chicas y con los chicos? Porque también lo que me decía, bueno, yo la chica con la que había hablado en Uruguay también me decía que capaz a los chicos también les cambiaba mucho la perspectiva con respecto a las chicas en su relación diaria, digamos. O sea, pero con las chicas y con los chicos, ¿ustedes vieron ahí un feedback diferente? O sea, ¿qué recibieron de eso? No, a nosotros nos pasó en realidad, nosotros cuando hicimos el libro original, ni se nos ocurrió la posibilidad de hacer un libro para niñas, digamos, la verdad es que no estaban nuestros planes para nada. Lo que nos empezó a pasar fue que nos empezaron a escribir, por un lado docentes y por otro lado madres y padres que les leían el libro, que compartían el libro como además el libro tiene ilustraciones y tiene una estética muy interesante y atractiva. Nos empezó a pasar esto, ¿no? Que nos escribían y nos decían, los chicos les encanta, pero bueno, las situaciones son un poco complicadas.
Y bueno, dijimos, bueno, a ver qué pasa si hacemos una versión más accesible justamente para público infantil, obviamente con una adaptación total de las historias, muchísimo más simplificadas y muchísimo más cortas. Hicimos esta versión que tiene además las mismas ilustraciones del libro, pero en blanco y negro para colorear, entonces es un libro como más interactivo, más justamente para jugar, ¿no? Y la verdad es que la respuesta es muy linda, es muy linda. Yo creo igual que hay algo como que ya está más roto el estereotipo en las nuevas generaciones, ¿no? Obviamente, digamos, ayudado por un montón de materiales, de los cuales simplificas acá para colorear es uno más, pero ya es un tema que está mucho más instalado, ¿no? Por suerte las nuevas generaciones ya tienen otra mirada sobre esto, por lo menos en algunos sectores urbanos de clase media. No tampoco quiero generalizar porque esto es muy diferente y no sé cómo funciona en otros lugares. Todavía siempre hay lugares como donde está muy enquistado sí, muy enquistada la visión como más patriarcal y estereotipada, ¿no? Entonces es un peligro siempre generalizar. En algunos lugares creo que está más instalado y bueno, esperamos que el libro infantil justamente ayude a eso, ¿no? A romper estereotipos, a contar estas historias, a abrir preguntas también, ¿no? A generar como esta inquietud de cómo es dedicarse a la ciencia, entender que las personas que se dedican a la ciencia son personas que les pasan cosas, que no... Digo, también apuntamos un poco a romper el estereotipo como de la persona que se dedica a la ciencia como héroe, ¿no? Heroína, como una persona elevada que está más allá de los avatares de la vida. Eh, que es algo que también, ¿no? Está como muy instalado dentro del estereotipo del científico. Bueno, no es así, las personas que se dedican a la ciencia también viven, les pasan cosas, participan activamente en política muchas veces, eso también tiene sus consecuencias, les han pasado cosas a lo largo de la historia, y bueno, es interesante contar eso también. Perfecto. Quería también preguntarte, van 2 años ya de esto, la verdad que han tenido bastante relevancia. Hace poco estuvieron también en la Casa Rosada. A partir de todo esto, ¿ustedes se repensaron, digamos, como grupo en cuanto para adelante, en cuanto a qué es lo que van a hacer? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, estamos pensando permanentemente cómo seguir creciendo, expandiendo el proyecto, también cómo seguir sumando nuevas voces, ¿no? O sea, somos un grupo inicial, digo, de autoras, pero no queremos quedarnos encerradas en ser solo nosotras, por el contrario, ¿no? Tenemos mucho interés en interactuar, en sumar voces, en colaborar con otras organizaciones que están haciendo un trabajo similar en otros países incluso, ¿no? En Latinoamérica hay varios proyectos de este tipo. Obviamente, no es que descubrimos la pólvora, ¿no? Formamos parte de un movimiento que se fue dando en los últimos años también, que tiene que ver con esta cuestión de visibilización de las mujeres en diferentes disciplinas. Nosotras nos dedicamos a la ciencia porque es lo que nos convoca y nos interesa contar, pero también intentamos como tender lazos hacia mujeres o organizaciones que hacen este trabajo en otras disciplinas, ¿no? Porque también hay que contar las historias de las mujeres en filosofía, en derecho, digamos, hay un montón de lugares de los que nosotros no hablamos porque no somos especialistas en eso. Pero bueno, bienvenidos sean todos esos movimientos y todo lo que sirva para expandir y seguir haciendo crecer el proyecto y comunicarlo y difundirlo. Tenemos muchas ganas también de explorar otros formatos incluso, ¿no? Que no sean solo la gráfica, digamos, no solo libro y notas escritas. Así que bueno, estamos como, también tenemos muchas ganas de presentar un poco más el libro y dar charlas, digamos, hacer actividades presenciales, que fue algo que justamente, ¿no? Como de estos 2 años, el primer año y medio fue pandémico, con lo cual hicimos muchas entrevistas virtuales, muchas charlas, muchas participaciones por Zoom, pero poco cuerpo a cuerpo, y también nos damos cuenta de que en el cuerpo a cuerpo pasan otras cosas que están buenas. Entonces, bueno, estamos ahí viendo qué podemos sostener de todo eso. Perfecto. Y quería ya hacerte las últimas dos. Algo que me pareció interesante, que también ustedes lo nombran un poco en lo que es su página web, es qué es ser de acá para ustedes
Y también, te quería poner una pregunta más personal, de todas las historias que están ahí, que conoces, ¿cuál es la que más te gusta y por qué? Bueno, ¿qué ser de acá? Es una recontra pregunta. Nosotros nos le hicimos bastante, digamos, nuestro título de hecho es como que lo deconstruimos muchísimo, porque nos preguntamos, ¿no? ¿Qué ser, qué ser mujer? ¿Qué ser científica? ¿Qué ser de acá? Digamos, todo esto que es una afirmación, ¿no? Científicas de acá en realidad abre un montón de preguntas. Y qué ser de acá particularmente también lo discutimos mucho porque en el libro, y en el proyecto también, pero en el libro especialmente, contamos historias de científicas que no nacieron en Argentina, pero que trabajaron en Argentina, contamos historias de científicas que nacieron en Argentina, pero que se exiliaron e hicieron la mayor parte de su carrera en el exterior. Contamos historias de personas que no, digamos, de científicas que nacieron en otros países, que vinieron cuando ya tenían su carrera desarrollada, pero que eligieron radicarse acá. Entonces, que ser de acá es complejo, ¿no? No tiene que ver solo con una cuestión de origen, eh, tiene que ver básicamente con hacer ciencia argentina, digamos. Tiene que ver con qué tipo de investigación se hace, con cuáles son las prioridades. Nosotros solemos remarcar esto, y esto es algo que Sara Riete, que es una de las científicas de las que hablamos en el libro, remarcaba mucho, ¿no? La ciencia con una perspectiva no solo feminista, sino también latinoamericana, ciencia situada, ciencia que responda a las necesidades reales de la población argentina. Y un poco eso es ser de acá, ¿no? No importa tanto a dónde nace una persona, importa si su trabajo tiene impacto para la población argentina. No sé, Eugenia Sacerdote de Lustig nació en Italia y llegó acá, y fue una de las principales promotoras de la vacuna que contribuyó a frenar la epidemia de polio en 1954. Entonces, su trabajo sin duda es una científica de acá para nosotras, mismo Fran Bubani, que nació en Brasil y que se radicó acá, en gran parte porque por ser trans tenía muy complicada su carrera y te diría que su vida en Brasil, y acá pudo, gracias a la ley de identidad de género, pudo radicarse, pudo hacer su cambio de DNI, su cambio de nombre y vivir su vida como mujer científica. Ella en su caso es ingeniera. Entonces hay muchas historias en las que la pertenencia, digamos, en las que la cuestión de ser de acá excede lo geográfico. Y con respecto a mi historia favorita, la verdad es que a mí siempre me cuesta elegir historias. Me parece que todas las historias del libro son súper interesantes, pero sobre todo lo que a mí me interesa muchísimo es el entramado de esas historias. Es un poco esto que te decía, ¿no? Como cada historia cuenta un fragmento de la historia, por eso el subtítulo, ¿no? El libro se llama Científicas de acá, historias que cambian la historia. Bueno, Y es realmente así. igual la pregunta también era, capaz no está en el libro, capaz es algo que vos encontraste que te llamó la atención, como me decías antes, vos buscaste que capaz te de algún lugar y te llaman y capaz no está en el libro, entonces nada, también era por ese lado. Sí, no, a mí digamos, me pasa un poco esto que te decía, ¿no? Es como el subtítulo de historias que cambian la historia, y justamente lo que me pasa es esto, ¿no? Cada una de estas historias que contamos cambiaron o cambia la historia en algún lugar chiquito, y entonces me pasa, bueno, esto, ¿no? Te comentaba algunas historias, te comenté, la historia de las cuatro Melchor, que es una historia de un trabajo en equipo que es espectacular, porque además en general eran profesoras de ciencias naturales, no eran académicas, digamos, no eran licenciadas, no eran doctoras en el sentido tradicional. La historia de Magda Choquevilca, que trabaja en la biodiversidad de las papas y que además es una científica que salió del sistema como tradicional y que trabaja creando escuelas de cocina, porque se dio cuenta de que para conservar la biodiversidad también había que conservar las recetas que utilizaban esas diferentes especies de papas. La historia de Vicky Flexer, que trabaja en Jujuy, que trabaja investigando para hacer extracción sustentable del litio, me parece maravillosa, porque es una cuestión muy actual y muy de soberanía, ¿no? Tiene que ver con nuestro manejo de los recursos naturales. Hay muchísimas historias. La verdad es que lo que me pasa es esto, todas me parece o sea, que por separado son historias muy lindas, pero que al leerlas así como un entramado, también se empieza como a trazar esta genealogía de las mujeres en ciencia en Argentina, ¿no? También se empieza a entender que lo que unas pueden hacer en la actualidad tiene que ver con lo que otras lucharon en el pasado para conseguir. En la historia, ¿no? de Cecilia Grierson, que fue la primera
egresada a la carrera de medicina, la primera médica del país, pero que además estuvo montada sobre, digamos, siguió los pasos de otra pionera, que fue Elida Paso, que fue la primera mujer que logró ingresar a medicina, que Elida Paso fue la primera graduada universitaria, pero en farmacia, en farmacia bioquímica, creo que en ese momento era solo farmacia, y Elida Paso, después de hacer farmacia, ingresó en medicina mediante un recurso judicial, porque en ese momento las mujeres no accedían a la carrera, y lamentablemente murió antes de terminar la carrera, entonces no pudo ser la primera médica fue Cecilia, que entró por el antecedente de Elida, ¿no? Entonces es como esta idea de que la lucha siempre es una continuación de luchas anteriores, ¿no? Nadie nace de un repollo y de repente logra todo. Y esto también es algo que nos gusta mucho contar, ¿no? En general los avances son así, son pasos chiquitos y cada una camina sobre los pasos de las anteriores y llega un poquito más allá. Entonces por eso me parece que las historias forman un lindo rompecabezas en donde van como contando diferentes aspectos de una misma lucha y de una misma historia. Así que bueno, nada, Julieta, te agradezco muchísimo y nada, es un gustazo. Bueno, un gusto, gracias. Hasta luego.